Saludos licenciadas, saludos compañeros. Somos el grupo número 3 que tiene como integrantes a Cantos Paola, Celorio Génesis, Cuenca Lisbeth, Carolina Chica, Guachamín Luisa, Nazareno Karina, Pacheco Ítalo y Quijije Brian. El tema es Guía de Estrategias y Orientaciones en el Aula y Propuesta de Intervención de Maite Moreno Fortaleza, que corresponde al anexo 1, 2 y 3. Anexo 1. Estrategias y orientaciones para el maestro con alumno sordo en clase. Para mejorar las estrategias debemos tener en cuenta las condiciones derivadas de la sordera. Tenemos como estrategia comunicativa las siguientes. La educación infantil deberá comprobar el funcionamiento del audífono. Hablar cuando el alumno haga contacto visual. El maestro deberá pronunciar su nombre, golpear suavemente la mesa. Evitar hablar mientras dure el ruido. La aula del alumno sordo lejos del ruido. Evitar la barrera física y humana que habla de un objeto. Tener presente el fenómeno de atención dividido que será necesario. Tener presente la atención de un alumno que le da un oyente para interpretar los mensajes. Indicar al alumno que suba o baje la intensidad de su voz. Tener presente de que en ocasiones pueden darse malentendidos por parte del alumno sordo debido a una inadecuada gestión de la información. Esto quiere decir que hay en muchas ocasiones que el maestro tendrá duda de que si una acción o emoción de un alumno sordo se ha producido por una inadecuada gestión de la información, ya sea por el desconocimiento de una norma o bien se ha producido de manera intencional. También tenemos realizar reuniones periódicas con los padres o tutores del alumno sordo para compartir información y estrategias comunes. Otra, los alumnos de la educación infantil potencian la comunicación diaria para asegurar la información entre familia y escuela. Proporcionar información a los compañeros oyentes sobre las repercusiones de la sordera en relación a la comunicación y a la gestión de información. Por otro lado, es importante que los alumnos sepan cómo dirigirse a su compañero sordo, ya que el hecho de que ellos conozcan las dificultades auditivas y personales del alumno sordo favorecerá a una relación entre iguales más adecuada. Estrategias para facilitar la comprensión de la información oral. Según Charles Joupart 2007, las siguientes estrategias facilitan la comprensión de la información oral. Hablar de manera tranquila, sin silabear ni acelerarse, es decir, intentando no romper la entonación. Hablar de manera clara, es decir, vocalizando sin exagerar los rasgos distintivos de los fonemas. Recalcar de manera oral y por escrito en la pizarra las palabras claves de una explicación, sobre todo si se trata de palabras nuevas de las distintas áreas curriculares. Utilizar pausas temporales para separar ideas distintas, es decir, que en otras palabras marcar la vinculación entre una idea y la siguiente con algún nexo o bien con una pregunta, remarcando de manera clara el cambio del tema y los cambios de actividad. Utilizar recursos visibles, como por ejemplo mapas conceptuales, esquemas, dibujos, cuadros sinópticos y póster durante las explicaciones orales. Utilizar frases con estructuras morfosintácticas completas.
Estrategias destinadas a establecer la ubicación más adecuada del niño sordo en el aula ordinaria. La ubicación del alumno o alumna en clase. Según Carles Limboard, 2007, el maestro debe estar situado de manera que el alumno sordo pueda ver siempre su cara cuando habla. La ubicación del alumno sordo en el aula debe ser cercana al maestro. Es decir, que para poder realizar una correcta lectura labial, debemos tener siempre cerca al alumno sordo con el profesor, para de esta manera poder apreciar la actitud corporal del maestro y su expresión facial. En el caso de tener intérprete en el aula, el alumno deberá poder estar de cara a él o ella. Si hay más de un alumno o alumna sorda o sorda en el aula que utiliza el servicio de interpretación de lengua de signos, estos alumnos deben de estar sentados juntos en las primeras filas de la clase para poder interactuar entre ellos en lengua de signos. Un dato importante también es que el intérprete podrá disponer de una pizarra contigua a la clase, o si no, utilizar parte de la pizarra, pero lo más preferible es que el intérprete necesite una pizarra propia, que no interfiera con la pizarra general, para escribir palabras difíciles o desconocidas para el alumno sordo. Así como también es necesario que el alumno vea la cara del intérprete, posibilitando la expresión corporal y facial. Otra es que en situaciones de interacción grupal, el alumno sordo o sorda deberá adaptar su situación de manera que pueda ver a todos los compañeros que hablen, para posibilitar la lectura labial y participar cuando sea necesario. El maestro se situará en la zona menos ruidosa del aula. Situar al alumno sordo-sorda junto a un compañero que le pueda orientar o ayudar en momentos específicos. Situar al alumno en el aula de manera que el mejor oído o el oído que conserve más restos auditivos se sitúe hacia el centro de la clase y no hacia la pared. La ubicación del maestro-maestra en la clase. Tenemos como primer punto: el maestro se situará de manera que el alumno sordo pueda ver siempre su cara cuando habla, para permitir la lectura labial y la expresión corporal y facial. Es decir, que el maestro nunca deberá hablar de espaldas mientras escribe en la pizarra, o girarse hacia la pizarra hablando, o hablar mordiendo un lápiz, los objetos o la mano sobre la boca. Así como también el maestro tendrá que evitar los cabellos largos encima de la cara o bigotes que interfieran en la lectura labiofacial. Como segundo punto tenemos que en el caso de que haya intérprete de signos en la clase, este ha de situarse al frente en el mismo plano que el maestro, pero lo suficientemente separado para no interferir con él, y debe situarse de manera que el alumno sordo pueda dirigirse su mirada a uno u otro según le convenga. Tercero, el maestro evitará llevar gafas reflectantes o gafas oscuras en el aula, ya que la mirada posee un gran valor comunicativo y añade significado a las palabras del maestro. Cuarto, utilizar una luz para enfocar la cara del maestro y las manos en las actividades audiovisuales que requieran poca luz. Estrategias para mejorar la inteligibilidad de la información auditiva en relación a la ecología del aula. FIAPAS 2011, en su guía práctica sobre el abordaje interdisciplinar de la sordera infantil, propone una serie de estrategias en relación a la ecología del aula. Estas estrategias se dividen en tres, que es
La primera, aislar las paredes del aula con corchos para evitar las interferencias y las vibraciones que perjudican la inteligibilidad de la información auditiva que los niños reciben a través de sus prótesis. De esta manera se consigue amortiguar el ruido ambiental producido en el aula por voces del resto de los mismos compañeros, creando así un ambiente silencioso. Segundo, utilizar los equipos de frecuencia modulada y los bucles magnéticos. Es decir, que esto permite al alumno con sordera percibir de forma nítida la voz del profesor, aumentando así la calidad de la señal acústica. Tercero, utilizar protectores de fieltro en las patas de las sillas y de las mesas y procurar que los equipamientos tecnológicos sean los más silenciosos posibles. Es decir, que el uso de los protectores y los equipamientos tecnológicos silenciosos permiten reducir la emisión de ruidos en el aula. Y así el alumno tendrá un aprendizaje y una enseñanza de calidad. Estrategias metodológicas para favorecer los aprendizajes del alumno sordo en el aula. El estilo interactivo del maestro o maestra con el alumnado sordo. Aquí les voy a presentar algunos de los aspectos que se han de valorar en la interacción con el alumno sordo. Primero, dirigirse al alumno sordo en la misma medida que se dirige al oyente, e incluso con más frecuencia, ya que por sus condiciones personales necesita sentir que pertenece al grupo y la interacción del maestro le es favorable para evitar desconectarse de la dinámica de la clase. A continuación tenemos: dirige la mirada hacia el alumno sordo cuando le habla. En las explicaciones generales hay que dirigirse periódicamente a estos alumnos con la mirada. Otra, adoptar un perfil lingüístico apropiado hacia el alumno, adaptándose a sus necesidades y siendo un modelo comunicativo para él y los compañeros oyentes. Otro punto importante es que en la interacción con el alumno sordo hay que combinar el estilo abierto o argumentativo con el estilo cerrado para conseguir un mayor control lingüístico. Estrategias para asegurar que el alumno sordo ha recibido la información. Es útil para el alumno recibir esta información con anterioridad, de manera que la anticipación de contenidos favorece la comprensión y el refuerzo de contenidos. Con posterioridad a las actividades generales, afianza la asimilación. Como estrategias tenemos: fomentar actividades que faciliten la participación del alumno, potenciando las actividades vivenciales que requieran observación, manipulación y experimentación para proporcionar un aprendizaje significativo. También tenemos reforzar y potenciar en el alumno sordo el hábito de preguntar cuando no ha entendido algo, ya que por timidez o conformismo el alumno en muchas ocasiones evita hacerlo. Recursos, materiales didácticos y tecnológicos. Los centros educativos que tengan que escolarizar alumnos sordos deberán tener recursos tecnológicos y materiales accesibles para esta tipología de alumnos. Utilizar medios informáticos accesibles a nivel de acceso de los contenidos, navegación, así como toda la información recogida a ellos. Los medios informáticos deberán ofrecer formatos alternativos al audio, subtitulado y lengua de signos. Es decir, que deberán tener
un lenguaje sencillo y claro, así como también presentar la información sobre avisos de manera persistente y ralentizar o detener la información que se da. Estrategias metodológicas de evaluación. Estrategias metodológicas de evaluación a tener en cuenta en la evaluación del alumno sordo. Proporcionar por escrito los enunciados de las pruebas de evaluación, ya que dictar los enunciados de manera oral no garantiza la comprensión, mientras que por escrito sí se facilita la comprensión. Es decir, que el maestro debe asegurar la comprensión de los enunciados por parte del alumno. Para ello, será positivo preparar con anterioridad el léxico de la prueba con el logopeda o MAL. A continuación, estrategias metodológicas de evaluación. Como dijimos antes, el maestro debe asegurar la comprensión de los enunciados por parte del alumno. Para ello será positivo preparar con anterioridad el léxico de la prueba con el logopeda o MAL. Otra, tenemos evaluar al alumnado sordo en función de la adquisición de los mismos objetivos que el alumnado oyente, exceptuando que para alguna área o áreas se haya elaborado un plan individualizado. Es decir, que en ocasiones una evaluación más condescendiente hacia el alumno sordo responde a una actuación compensatoria por no haber accedido a la misma información que los compañeros oyentes. Otra, optar por dar más tiempo al alumno sordo en la realización de una prueba escrita. Dicha adaptación metodológica responde a sus necesidades específicas para acceder al significado del texto. Para ello, el maestro tendrá que esforzarse y evaluar la interpretación de los contenidos que ha realizado el alumno y obviar algunos aspectos morfosintácticos o gramaticales utilizados a la hora de redactar. Y finalmente, en los casos necesarios, se podrá ofrecer al alumno sordo la utilización de lengua de signos para ser evaluado, si su expresión escrita es muy dificultosa. Es decir, que el intérprete que mediará entre maestro-alumno sordo y siguiendo su código deontológico no podrá redondear las respuestas para favorecer al alumno. Estrategias para favorecer la integración social del alumno. La escuela inclusiva facilita la educación en valores del resto de los alumnos del centro educativo en cuanto a tolerancia, solidaridad y aceptación de los demás en todas sus particularidades. Ulloa y Velasco 2011. Es decir, que el papel del tutor es imprescindible. Debe ofrecer al alumno un entorno seguro, acogedor, aceptarlo y apreciarlo para de esta manera asegurar la confianza en la comunicación con los otros. En pocas palabras, el tutor tendrá que valorar los progresos en los aprendizajes y reforzar la autonomía. Entre ellas encontramos las siguientes estrategias. Primero, favorecer la aceptación de la sordera por el propio alumno, la identificación con otros alumnos. Es decir, que aquí la resolución de conflictos internos, gracias a la interacción entre iguales, garantiza un mejor autoconcepto y autoestima. Como otro punto tenemos favorecer el conocimiento y el intercambio de experiencias y sentimientos entre las familias de alumnos sordos para contribuir a una mejor vivencia. Es decir, que en los centros educativos también las familias conocen a otras familias en su misma situación. Estas situaciones se pueden dar de manera espontánea en la dinámica escolar o de manera formal, como en reuniones conjuntas programadas o actividades que se realizan dentro de la institución.
Favorecer el conocimiento y el respeto de la cultura de las personas sordas por parte de los profesores y los compañeros oyentes. Aquí, el conocimiento y el respeto de esta cultura por parte de toda la comunidad educativa ayuda en la contribución positiva de la identidad personal de los alumnos sordos. Anexo 2. Centro de interés basado en la audición. La audición. De Clorley fue el impulsador de este método pedagógico, que consiste en organizar los contenidos sobre la base de un eje central elegido en función de las necesidades e intereses naturales de los alumnos. El centro de interés se basa en principios de globalización de la enseñanza, reconocimiento de las diferencias y necesidades y la pedagogía activa basada en la actividad del alumno. En la clase con el alumnado sordo, los niños observan las prótesis auditivas y se cuestionan y preguntan para qué se utilizan, por qué un compañero lleva prótesis en el oído, cómo se ponen. A partir de los intereses naturales de los niños y necesidades que surgen en la clase, se presenta la audición como centro de interés. Un dato importante es que el acercamiento a la escuela del colectivo de sordos y la presencia de algunas de sus manifestaciones culturales contribuirán a crear en los alumnos una imagen de competencia de las personas sordas, a la vez que proporciona oportunidades para conocer a personas que difieren de sus intereses, habilidades, etc. Capacidades. Tenemos conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias. Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. También tenemos otras que son desarrollar sus capacidades afectivas, relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. Tenemos otro importante que es desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Y finalmente, iniciarse en las habilidades lógicos matemáticos, en la lectoescritura y en el movimiento de gesto y el ritmo. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. También tenemos conocimiento del entorno y lenguajes, comunicación y representación. En los objetivos didácticos están los siguientes: favorecer la comunicación del niño sordo con el maestro y con sus iguales en la aula ordinaria. Otro, narrar cuentos cuyo protagonista sea un niño o un animal con déficit auditivo. Posibilitar la narración de la propia biografía por parte del niño sordo, ayudando con fotografías de manera sencilla con los elementos necesarios: lugar, personajes, acontecimientos. Promover la colaboración de la familia en la búsqueda de información. Otro punto, favorecer la inteligibilidad de la información auditiva en relación a la ecología del aula. Otro importante es tomar conciencia de la necesidad de trabajar en silencio y desarrollar la discriminación auditiva. Otro punto, clasificar los sonidos en función a su intensidad, suave y fuerte, y su frecuencia, graves y agudos. Así como también participar activamente en la preparación de la entrevista, respetar el turno de la palabra. Y otro que es enfatizar la escucha activa en la asamblea, narración de cuentos y visionado de fotografías o videos.
Establecer lazos afectivos entre maestro y alumno para promover el sentimiento de pertenencia al grupo de clase y a la escuela. Y finalmente están mostrar autonomía progresiva en el aprendizaje, reflexión en el proceso, aceptación del error y autocorrección. Como contenidos tenemos narración de cuentos, inteligibilidad en la aula, implicación familiar, discriminación auditiva, clasificación de sonidos, el sentido del oído, adquisición de nuevo léxico en contextos significativos como son los audífonos, el implante coclear, audiometría, sonograma, sonido grave y agudo. Otro punto, anatomía del sistema auditivo, que están el pabellón auditivo, el tímpano, el martillo, yunque, el estribo, cóclea, células ciliares. Otro contenido tenemos participación y adecuación comunicativa, escucha activa, aprendizaje significativo, donde está el activo, el constructivo, colaborador, conversacional, contextualizado, intencional y reflexivo. Y como no debe faltar una evaluación continua e informativa. Y las habilidades emocionales. Nuestra mascota lleva implante, audífono. Presentamos a nuestra nueva mascota que llega a clase con prótesis auditivas, después de manipular y observar las prótesis, cambiar las pilas y jugar con la mascota. Exploraremos los conocimientos previos y las motivaciones, expectativas e intereses del alumnado en referencia a la audición, realizando una asamblea para que los alumnos expongan sus conocimientos previos y se pregunten nuevas cuestiones. Vamos a utilizar como recursos un peluches, que es un koala con implante coclear y un audífono plástico. En el tiempo nos vamos a llevar 5 secciones. Recogemos información. Se pedirá la colaboración de las familias para que traigan información sobre las prótesis, el sistema auditivo y la lengua de signos. Cada alumno explicará al resto de la clase la información y se realiza una asamblea para recoger cuestiones nuevas y conocimientos que poseen. En los recursos vamos a utilizar fotos de los alumnos sordos y asimismo el tiempo son 5 secciones. La historia con imágenes. Se requerirá la colaboración de los padres para seleccionar fotografías representativas de los alumnos con déficit auditivo y posteriormente visionarlas en clase, como el nacimiento, la detección, pruebas audiométricas, intervención en caso de implante, la programación del implante en el hospital, los cumpleaños, los viajes, aficiones. En esta actividad se implementará con todos los alumnos a lo largo del curso. En los recursos necesitaremos fotografías y programas de edición como Movie Maker y otros. En el tiempo, asimismo, 5 sesiones. Saber escuchar y tomar la palabra y hacerse oír. Invitaremos a un adulto con hipoacusia que lleva prótesis auditivas para realizarle una entrevista y hablarnos de la lengua de signos. Previamente los alumnos prepararán la entrevista e irán tomando la palabra por turnos para participar. Se grabará la entrevista y se colgará en el blog de la clase. En los recursos utilizaremos micrófono y cámara de grabación. Y en el tiempo son 13 sesiones. Ponemos zapatillas a las patas de las sillas. Cortaremos pelotas de tenis y las colocaremos en las patas para aislar de ruido la clase.
En los recursos vamos a utilizar pelotas de tenis y el tiempo 13 sesiones. El audiograma y las cajas de sonido. Presentaremos un audiograma y clasificaremos los sonidos según la intensidad, como suave y fuertes, y las frecuencias graves y agudas. De esta manera, trabajaremos la discriminación auditiva. Recursos: audiograma, instrumentos musicales y sonidos ambientales. Tiempo: 13 sesiones. Construimos un termómetro para controlar el volumen de la clase. Cada día, un alumno será responsable de indicar el volumen de la clase en distintas situaciones. Recursos: cajas de sonido, imágenes que representen los sonidos. Tiempo: 13 sesiones. Actividades de ampliación y refuerzo. Evaluación. Para evaluar a los alumnos se ha utilizado una hoja de registro individualizada en la que se notará si durante y al final del proceso se han conseguido los objetivos propuestos. Observaciones y propuestas de mejora. Las propuestas relacionadas con este centro de interés sería desarrollar un programa para favorecer el autocontrol, la conciencia emocional y las habilidades de relación interpersonal para los alumnos sordos. Anexo 3. Nuestra mascota lleva implante audífono. Aquí, como le mostramos, aquí está el peluche koala con los implantes y el audífono. Muchas gracias.